es importante que nosotros podamos hacer las bases correctas para una impartición y entender. Y yo veo que en este tiempo realmente hay mucha confusión, porque hay mucha confrontación y mucha diversidad de ideas. Yo lo he compartido, les he dicho de lo que me preocupa, ¿no? De ver en las redes sociales tanta confrontación de la misma iglesia y de lo que es, de lo que no es, de un concepto y de otro. Yo quisiera que encontremos un ámbito bien distendido, bien familiar si quiere, pero donde podamos evacuar todas las dudas que podamos tener al respecto y que sepamos cómo se activan ciertos principios y qué es realmente el reino de los cielos. Así que mañana vamos a abrir el segundo bloque, vamos a abrir a preguntas, pero yo le pido desde hoy que todo aquel que tiene algo que le surge en medio de la enseñanza, no se quede con eso, tome nota y póngalo ahí, porque mañana vamos a escribir en un papelito las preguntas, luego la pasan y vamos a encontrar el ámbito para tratar de responder aquello que pueda surgir como una duda. O sea, la idea es poder caminar sobre algunos conceptos y poder aprender. Esta es la idea de una escuela, de una mentalidad escolar, de una mentalidad en donde podemos crecer a conceptos de parte de Dios. Así que vamos a tratar de desarrollar lo más que podamos. Los conceptos son muchos y de utilizar bien el tiempo de la mejor manera posible. Yo en el primer taller que les quiero compartir ahora, voy a compartir con unos PowerPoint, porque hay algunos conceptos que me gustaría que usted le tomara nota y que le queden en claro. Son conceptos, hay algunos puntos que me gustaría, y por eso definí. Yo le rehuyo un poquito a los PowerPoint, me parecen extraordinarios porque edifican nuestra vida y nos ayudan con nuestra capacidad de absorber un pensamiento, pero le rehuyo un poquito justamente por esa libertad que necesito para irme, porque a veces me voy y no vuelvo, ¿no? Me fui y el PowerPoint me hace volver, como que me mantiene una línea hasta que termino, y yo no soy muy así, pero en este taller es importante que podamos hacerlo así, porque necesito compartirle algunas cosas. Dice el punto número 1, y este concepto yo quisiera que lo podamos retener, porque esto es lo que genera mucha confusión. El reino no es una nueva doctrina ni un mensaje novedoso. El reino tampoco es la última revelación apostólica y profética. Para muchas congregaciones, déjeme decirle que yo tal vez tengo un panorama diferente al que pueda tener usted, porque yo todos los fines de semana viajo a distintos lugares y predico en distintas congregaciones, ¿sí? Entonces eso hace que yo tenga un panorama diferente de la iglesia, porque para mí la iglesia no es una congregación. Entonces, cuando uno se acostumbra a congregarse en un lado, está bien, uno absorbe ese tipo de concepto, ese tipo de pensamiento, y está bien, pero uno está dentro de su ámbito. Yo no tengo ámbito ni para vivir, ¿no? Yo me despierto a la mañana y digo, ¿dónde estoy? Si estoy en casa, estoy en un hotel, ¿en qué ciudad estoy? ¿Dónde ando? Tengo otro panorama de las cosas, y yo puedo ver que para muchos el reino o la palabra reino la están gastando, porque la están usando como una moda y se la está metiendo a todo. Cuando hay moda, hay algo que es novedoso, es reino y reino y el reino y el reino y el reino de poder y el reino sobrenatural y el reino y yo veo que lo usan como una moda, de la misma manera que se usó la palabra apostólico. O sea, hace unos años atrás, cuando yo comencé el ministerio como evangelista, no se mencionaba lo apostólico y lo profético como algo de moneda corriente. Y luego eso empezó a desarrollarse, empezó a manifestarse, entonces ya todo era apostólico, apostólico. Y el problema de agarrar un nuevo concepto es cuando lo peor que te puede pasar es agarrar un lenguaje sin haber entendido el cambio, ¿no? Eso provoca toda una crisis, porque yo cambio mi manera de hablar, pero no cambio mi manera de pensar. Entonces, si hay algo nuevo, yo lo quiero. Pero el problema es si tengo la revelación de eso que se impartió, o para mí es una novedad y adopto el lenguaje, pero no adopto el cambio. ¿Ve? Entonces muchos hablan de reino y tienen una mentalidad religiosa que no se puede creer, ¿no? Y dicen, pero hablan de reino. O hablan de lo apostólico, y lo que es peor, muchos se nombraron apóstoles cuando no tienen una mentalidad apostólica. Porque uno ve la reacción que tiene, ve las actitudes que tiene, ve las decisiones que toma, y dice, ¿qué tiene que ver esto con lo apostólico? Nada, pero es apóstol. ¿Ve? Y sus actitudes son opuestas a lo apostólico. Entonces, una iglesia que agarra el lenguaje, un cristiano que agarra un lenguaje y no tiene la revelación de una idea, lo que agarra es algo que a la larga lo va a detener, se le va a venir en contra, porque no va a encontrar, excepto que cambia su manera de hablar, pero no cambia su manera de vivir. Entonces, todo cambio no viene por un lenguaje nuevo ni por títulos nuevos, viene por la revelación de un panorama. O sea, panorama implica algo que es mucho más global que un concepto.
¿Sí? Nosotros tenemos que entenderlo eso, porque Dios nunca nos envasa las cosas o sus ideas en un concepto. Nunca lo hace así. Entonces, cuando para nosotros la verdad es un concepto, ya la pifiamos, porque la verdad, cuando dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Así que si a mí se me reveló un concepto, yo estoy lejos de conocer la verdad. Entonces Cristo, cuando la gente habla de Dios y habla de Jesús y lo nombran a Jesús, gente que no conoce, que no lo conoce, que no ha tenido un encuentro con Él, no es que no conocen el nombre de Jesús. Hoy todos los noticieros con el tema del Papa llegando a Paraguay, estaban todos los noticieros hablando y hablaban de Jesús y hablaban de Jesús y hablaban de Jesús. Está bien, pero tienen el concepto, podés tener el lenguaje, pero usted y yo sabemos que no lo conocen en la dimensión de lo que Jesús es. ¿Sí? Porque Jesús es vida, no es un nombre, no es un cuadrito, no es un crucifijo. O sea, Él es vida y se te tiene que revelar. Y cuando se te revela no sabes cómo expresarlo, porque Cristo no se expresa con palabras, se expresa con vida. ¿Ve? Entonces cuando Jesús habla de que las palabras son espíritu y son vida, sí, las palabras envasan vida, pero no puedo expresar a Cristo tan solo con una palabra, a menos que esa palabra esté ungida con una vida, porque Cristo es más grande que un concepto, más grande que un nombre, más grande que una imagen. ¿Me está siguiendo hasta acá? Bueno, igual el reino, lo apostólico, lo profético, un diseño de Dios, cuando no tiene una dimensión global, solo tiene un nombre. Entonces cuando Pablo es llamado por el Señor y empieza con un ministerio apostólico, él logra entender eso, pero él no es que se cayó del caballo y fue iluminado ahí y entendió, Señor, ¿qué quieres tú que haga? El otro día salió hablando, no, porque así dice el Señor. No, pasó todo un proceso, ¿sí? En lugar de ir a Jerusalén, salió para Arabia y pasó todo un proceso en donde él tuvo que tener revelación. Y a Pablo se le complicó un poco el poder expresar su revelación, porque la revelación era más grande que los conceptos. Entonces Pablo encontró una palabra para definir lo que él había visto de parte de Dios y la definió como misterio. O sea, misterio. O sea, misterio no implica no puedo explicar. No, tiene que haber una revelación, porque no puedo explicar un misterio con una palabra. Entonces Pablo se vio limitado por la letra, pero entendiendo que el Espíritu rompe los límites de la letra para producir en nosotros revelación. Entonces escribió cartas como la de la carta a los Efesios, donde una carta realmente extraordinaria, para mí la carta más extraordinaria de Pablo, a mi gusto, y yo lo veo que él dice, yo escribo brevemente, pídanle al Padre de las Luces que le dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender. En otras palabras, decirle a Dios que te la revele. Porque yo con estas 3 páginas no te puedo explicar todo lo que yo vi. Entonces yo las cosas que vi son inefables, o sea, no te puedo decir todo lo que vi, así que pedile a Dios. Si ese es el problema del reino. Yo veo que la gente quiere manejar reino con un concepto, entonces cambian el auto y dicen, el auto, esto es de reino. ¿Qué es de reino? O sea, si andás a caballo, perdiste el auto, no es de reino. ¿Ves? O sea, son conceptos nuestros. Yo me acuerdo cuando salió lo apostólico, nosotros también usamos eso. Oh, eso, me compré el saquito apostólico. ¿Qué ve? Que nosotros lo decíamos, no, eso es apostólico. ¿Qué era apostólico? ¿Qué es apostólico? O sea, si era de bendición, eso era apostólico. Después fue mudando y ya era de reino. Esa casa es de reino, ese es un coche de reino. ¿Qué tiene que ver? O sea, vos lo ves a Pablo que andaba a pata, pero sin embargo era de reino, ¿sí o no? O sea, hay que evaluar si yo mido las cosas. ¿Qué es una empresa de reino? Matrimonio de rey. ¿Qué es un matrimonio de reino? ¿Ve? O sea, si no logro entender la dimensión de algo, un concepto le queda grande. O sea, es como usar un concepto demasiado extraordinario para algo demasiado sencillo. Entonces lo desvirtúo, lo gasto. Lo gasto porque lo uso continuamente, reino, y al final no es reino. Esto no es novedad. Fue el mensaje que predicó Juan, que lo anunciaba toda la Escritura, porque usted Génesis 1:1, yo le puedo mostrar dónde está el reino. Se mantuvo todo el mensaje de anunciación donde el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, a través de Cristo, hay un recupero del reino. Y Juan es el que trae ese mensaje y presenta al Cordero que iba a terminar siendo el rey para poder establecer o manifestar, que ahora vamos a ver, el reino. ¿Hay que establecerlo o hay que manifestarlo? Esto es un lío. Tenemos los carteles, manifestando el reino, estableciendo el reino. Son dos cosas totalmente distintas.
que esta noche supongo que vamos a entender las diferencias. Tenemos que entender las diferencias. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Entonces, es necesario que nosotros veamos y encontremos una línea de pensamiento correcto. En este nuevo pacto, el Señor sí nos deja todas las herramientas. Entonces, no es el mensaje, el primer mensaje que predicó Juan el Bautista, es el primer mensaje que anunció Jesús y es el mensaje que Él le dijo a los apóstoles que tenían que predicar. Entonces, no es una novedad, no es una revelación nueva, es el mensaje que Dios dijo: este evangelio del reino será predicado y luego vendrá el fin. O sea, hay todo una anunciación del reino establecida por el mismo Jesucristo y hace más de 2000 años Él lo dijo, así que esto no es un mensaje nuevo, no es una moda evangélica, no, los títulos extraordinarios no son lo que nos tienen que mover a nosotros, sino entender el panorama del asunto. ¿Me va siguiendo hasta acá? Este concepto hace que mucha gente genere confrontación, reino ahora y reino ya. O sea, el reino ya está, es ahora, es ya. ¿Ve? ¿Por qué? Pues salió toda una corriente de pensamiento en donde reino ahora y reino ya lo hacen abarcar al reino más de lo que el reino tiene que abarcar. Entonces hay toda una línea de pensamiento, reino ahora y reino ya, que venía de antes, ¿sí? Me voy a ir a buscar a la historia de dónde venía todo esto para no generar confusión, pero el reino ahora y reino ya es la interpretación de la nueva reforma apostólica, que es muy contemporánea y que se le manifiesta como una nueva reforma apostólica. Yo creo, a modo personal, que hay conceptos que estaban perdidos por causa de un proceso de la iglesia misma. La iglesia ha vivido diferentes procesos de oscurantismo, procesos en donde la revelación escaseó, procesos de reforma. Nosotros sabemos que somos el resultado de la reforma de la época de Martín Lutero. Nosotros sabemos que hubo destraves de pensamiento y destraves de idea. Bueno, así también de manera contemporánea tenemos un destrave de lo apostólico, pues si usted se va una generación atrás no había apóstoles. Entonces Peter Wagner en Estados Unidos empezó con el tema de la reforma apostólica, se estableció como la nueva reforma apostólica, y yo más que llamarlo así, yo creo que hubo un destrave de conceptos para abrirnos el entendimiento por causa de los tiempos que nosotros vivimos. Yo creo que cuando Dios va abriendo el entendimiento a conceptos de Él que han estado trabados, no sé si se le puede llamar nueva reforma, pero sí puedo entender que ha habido un destrave abierto de revelación. Esto tampoco es novedad porque cierto apóstol o cierta persona es más inteligente que los demás. Esto lo anunció Daniel. ¿Sí? Si usted se va al libro de Daniel, usted ve en el libro de Daniel la consecuencia histórica de las cosas y cómo de alguna manera los libros serían abiertos en determinado momento. Y creo que la iglesia hoy vive un tiempo de revelación por causa no solo de lo que vemos en el mundo natural, de la globalización, no es inocente, también es el resultado de lo que pasa en el mundo espiritual. La iglesia no es ajena a eso. Eso nos puede matar o nos puede dar campo para que nosotros avancemos. Entonces, globalización no es mala siempre y cuando la sepamos manejar. Porque globalización le abre la puerta a que usted pueda escuchar cualquier cosa en cualquier lugar a cualquier hora. Entonces, si yo la uso mal, yo tengo una congregación de personas, soy el pastor, les predico la palabra, trato de llevarles la sana doctrina y el hermanito va a la casa con una computadora como esta, hace clic y se mete en cualquier lado, escucha cualquier cosa y vos no sabés con qué idea puede terminar. ¿No? Eso antes no pasaba. Antes se escuchaba al pastor, si se invitaba si había un predicador invitado, se supone que el predicador invitado traía la misma línea de pensamiento, por eso fue aprobado por el pastor que lo invitó. Pero hoy con internet todo eso se rompió. Entonces vos tenés un canal cristiano como Enlace, que es cristiano entre comillas, porque hay de todo. Y si tenés plata para estar ahí, podés estar ahí por más que vos tengas una doctrina que sea diabólica. Y la gente piensa que si el canal es cristiano, todo lo que está ahí adentro es cristiano. Pero no hay un canal cristiano. Perdóneme, no hay un canal que... Si esta radio es cristiana, hay de todo. ¿Qué es cristiana? ¿Qué es una radio cristiana? ¿Cuándo se convirtió? Claro, ¿cuándo se convirtió el canal? Yo tengo que meter ahí, yo tengo plata y pongo lo que quiero ahí. Entonces hay una mezcla de cosas y la gente como, si lo vio ahí, es de Dios. Y déjeme decirle que no, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que analizar todo. Tenemos la escritura, tenemos nosotros la capacidad de juzgar con justo juicio y ver y no comernos todo.
Usted va a la librería cristiana, yo soy muy afecto a los libros, a comprar. Tengo un montón de libros, yo tengo que ser sincero, se puede prender fuego tranquilamente, yo los quiero, los tengo ahí, pero hay de todo. Tiene el título cristiano, pero hay de todo. Y tengo autores que son muy opuestos entre sí, y que muchos se dan con nombre y apellido, ¿no? Se pegan mal. Entonces, ¿quién tiene la razón de todo esto? ¿Ve? ¿Por qué reino ya y reino ahora es peligroso? Porque hay una corriente de pensamiento y de predicaciones que manifiestan que por causa del reino nosotros tenemos que avanzar, conquistar y cambiar todo. Eso es meternos en la sociedad, meternos en la política, cambiar los ambientes, cambiar todo, porque el reino cuando avanza lo conquista todo, lo cambia todo. Tengo que tener cuidado porque el reino de los cielos es espiritual. Ahora va a ver que dentro de este tipo de pensamientos se va a ir aclarando el asunto. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Dominionismo es otra de las palabras que se usa, o una de las palabras que se usa, y los de la supuesta sana doctrina o de la línea conservadora de la iglesia protestante generan una crítica contra el mensaje del reino, porque ellos dicen que el reino va a ser establecido en el milenio, que el reino no está ahora, que el reino va a ser establecido cuando Cristo venga, ¿sí? Entonces quiere decir que si ahora el reino no está y va a ser establecido, entonces esto que se quiere establecer antes de tiempo no es de Dios. Eso es lo que ellos plantean. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr aclarar bíblicamente con las herramientas bíblicas de cómo es este asunto. El dominianismo es un término usado para describir la filosofía de cristianos conservadores políticamente activos, donde se cree que buscan ejercer influencia o control sobre el gobierno civil secular a través de la acción. Yo quiero decirle algo. Es importante que los cristianos estemos en todos lados porque estamos en todos lados. Entonces vos encontrabas un Daniel en Babilonia y vos encontrabas un José en Egipto y terminó como gobernador. Entonces tiene que haber cristianos en la policía, en el ejército, como maestros, como profesores, como políticos, porque si ejercen un cargo, está bien, pero no es por ahí nuestra conquista. El reino no avanza por ahí. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que si estamos metidos ahí, si me saqué una foto con el intendente, estoy cerca del poder, eso es reino. El reino no es de este mundo, el reino no pasa por ahí, no pasa por la influencia política, no pasa por una candidatura. No es que vamos a terminar sentados en la silla de Cristina y cuando los presidentes sean cristianos vamos a dominar el mundo. O sea, olvídelo. Si usted quiere ir por ahí, olvídelo. Porque este sistema en el cual nosotros vivimos es diabólico y no va a ser redimido. O sea, de una vez por todas. Ahora, si usted me dice que tiene que haber o no tiene que haber un cristiano en la política, está bien que haya, porque va a ser un aire va a ser un refresco para todos los que estamos, porque dice la Biblia que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Entonces, qué mejor que haya gente con principios de justicia, que haya jueces convertidos, que haya políticos, senadores, diputados, que sean cristianos, y no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero como el sistema es corrupto, al justo lo aborta. Entonces es muy difícil que prevalezca ahí, porque es muy difícil sostenerte en una línea con rectitud, pensamiento, santidad, justicia, en un sistema que si no sos corrupto te aborta. Entonces, no tenemos que andar remando contra eso, a ver cómo. Cada vez que alguien ha intentado llegar a altos cargos no le ha funcionado. Y ya hay varios cristianos incluso apóstoles, que dejaron su apostolado y se candidatearon como presidente. Y no pudieron dar. Mire, hay en Centroamérica, pero no quiero dar nombres y apellidos, pero en Centroamérica hubo un apóstol que recibió más de 90 profecías de que iba a ser el presidente de su nación. Dejó el apostolado, se presentó y se murió antes de las elecciones. Yo decía, tenemos que tener cuidado. Porque cualquiera que te ve que sos candidato, sí, el Señor te va a respaldar, y como levantó a David, te va a levantar, y nos entusiasmamos, queremos gobernar el mundo y parecemos Pinky Cerebro, porque no pasa por ahí. No pasa por ahí. Y nosotros estamos medio vinculados al poder, porque enganchamos un crédito, y más ahora en la época de elecciones, y ya nos parece que es reino, estamos influenciando Perdóneme, usted ve, cuando usted mira los noticieros, usted se da cuenta que va haciendo al revés. Que cada vez las leyes, que ya prohíben las Biblias en los colegios, y que ya el matrimonio homosexual, y que las leyes empiezan a favorecer todo lo contrario. No el cristianismo, es todo lo contrario. Ni hablar si nos vamos a una mirada a Europa, donde los musulmanes han avanzado como nunca. Entonces, no tenemos que ser ignorantes en esto, tenemos que ser sabios. El poder que tenemos nosotros como iglesia no está en sentarnos en el sillón de Cristina.
O vos tenés un evangélico, va a ser presidente, el tipo es santo el tipo, pero que seas bueno no significa que seas efectivo. O sea, vos podés ser santo y cocinás mal, perdóneme, y cocina feo, y bueno, pero es santo el hermano, está bien, pero que cocine otro. Si quiere candidatear, y hay que apoyarlo porque es de Cristo, y es bueno el hermano, pero no tiene ni idea. Entonces, no marcamos por ese lado. De hecho, si nosotros hacemos eso, podemos estar cometiendo el mismo error que cometieron los judíos con Jesús. Porque los judíos esperaban que Jesús venga a restaurar el reino de Israel. Cuando ellos hablan, ¿y cuándo será la restauración del reino? Por ejemplo, Hechos 1:8. Ellos, ¿de qué estaban hablando? En Hechos 1:7. Ellos estaban hablando de cuándo iba a restaurar a Israel, porque Israel estaba bajo la opresión de los romanos. Entonces, ¿cuándo nos va a liberar? Porque ellos esperaban al hijo de David. Por eso lo recibieron con palmas en Jerusalén, porque ellos esperaban al hijo de David. Oh, hijo de David, ya vino el rey, acá va a haber una revuelta, saquen la espada, muchachos, acá vamos a reventar todo, vamos a ser libres. Y este es el ungido, porque según en la historia de Israel. O sea, yo quiero decirle algo, la Biblia no es un libro de religión, es un libro de gobierno. Entonces, cuando un judío te lee el libro de Éxodo, él no encuentra la Pascua para hacer un huevito de chocolate, él encuentra la historia de su libertador, como nosotros encontramos la del libertador San Martín. Entonces, nosotros agarramos el libro de historia y leemos a San Martín, para nosotros el libertador de la patria. Un judío no te va a agarrar el libro, no va a encontrar a San Martín en el libro, pero para ellos el libro de historia es esto, porque la historia de su patria está acá. ¿Ve? Entonces para ellos es distinto, para nosotros es el poder de Dios, y para ellos es normal, porque para ellos Dios fue el creador de su nación. Entonces para ellos Moisés fue un libertador. San Martín usó el caballo blanco y la espada curva, pero Moisés usó una vara. Ellos encuentran la historia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos esperaban que Jesús venga como rey a sublevarse. Por eso Pedro quería sacar la espada. ¿Cuándo peleamos? ¿Cuándo? O sea, estaban esperando. O sea, lo veían a Jesús con un grupo de tipos, todos barbudos, todos medio medio raros, y dijo, acá se viene la revolución. Entonces los judíos estaban contentos, algunos estaban contentos, dicen, no, se viene esto en cualquier momento levantan la espada. Y para colmo tenía a Simón, que era uno de los discípulos, que era el celote, era un revolucionario de la fuerza de choque contra la opresión de los romanos. O sea que el tipo estaba ahí para manotear la espada. Ellos querían eso. Y cuando a él lo acusan, dice, acá se viene la revuelta. Y no vino nada la revuelta, lo mataron. Y cuando lo mataron en la cruz, le ponen un cartel diciendo rey de los judíos, y ellos lo tomaron como una burla. Me dice, nosotros pensamos que iba a ser rey, y mira dónde está. Entonces vino toda la desilusión y la depresión de que nos mataron y que nosotros pensamos que era rey. Entonces no era el ungido. Nosotros todo eso lo llevamos al plan romántico y espiritual. Y lo rechazaban, porque para ellos era una cuestión política. Para ellos el libertador, ellos están esperando el Mesías para una revolución, para ganar la guerra, donde se están tirando misiles. Ellos están hablando de otra cosa, no están hablando de religión. Su creencia para ellos es parte de lo que pasa en su nación. Nosotros no, nosotros llevamos todo al plano de la religión. Y si no vamos a gobernar igual que Cristo, nosotros no vamos a gobernar desde una silla de poder, eso es dominianismo. Pues no es lo que, el reino es espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Postmilenianismo es una interpretación de que la segunda venida de Cristo ocurrirá después, por eso viene del latín post, del milenio, una edad dorada, una era de prosperidad y dominio cristiano. O sea, el dominionismo, el postmilenialismo dice, y esta es una corriente, usted solo tiene que prestar atención a lo que escucha. Usted no lo va a escuchar con este término, pero muchos ya están predicando que nosotros vamos a avanzar y que vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar la economía mundial, vamos a cambiar desde el gobierno y vamos a influenciar todo, porque si estamos nosotros todo va a cambiar y todo va a mejorar, entonces el mundo va a ser hermoso, porque los cristianos lo conquistan todo. Déjeme decirle que al revés, usted no ve que la cosa se está poniendo hermosa, se está poniendo peor. Y nosotros cada vez más reino, cada vez parece que las economías mundiales peor, el pecado avanza, las cosas avanzan, y antes se podía leer la Biblia en la escuela, ahora ni eso. O sea, es al revés, como si fuéramos retrocediendo. Hay algo que usted tiene que comprender, no es que el milenio es el resultado de la conquista de los cristianos, es el resultado de la venida de Cristo.
Entonces tenemos que saber que el reino avanza contra viento y marea, no avanza con oposición, va a haber persecución, hay cosas que se van a poner peor, están matando cristianos todos los días en algún lugar del mundo. 105.000 cristianos mueren por año por causa de predicar el evangelio. Un cristiano cada 5 minutos está siendo asesinado. Nosotros no podemos ser ignorantes de eso, porque hoy la cosa está peor. No, pero hay un intendente cristiano en Caramuchita. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué vamos a resolver con eso? No pasa así, pero hermano, ayudó y dio, parece que dio unos subsidios para edificar una iglesia al pastor de la ciudad. Y usted piensa que nosotros, o sea, esto es una gota en el pico de un pajarito para un incendio en un bosque. O sea, no contribuye a nada. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? O sea, Dios está hablando de otra cosa. Y cuando nosotros desviamos por dónde viene nuestro potencial, o qué es lo que nosotros tenemos que brindarle al mundo, en realidad lo que hacemos es perder el verdadero potencial. Ustedes imagínenselo a Cristo queriendo tomar el gobierno. O sea, Cristo no hubiese perdido su verdadero potencial tratando de ser político. Y la palabra política, bien entendida, de alguna manera sí lo fue, pero me refiero a que si él empieza a buscar el gobierno natural, pierde el potencial del gobierno espiritual. ¿Me va siguiendo hasta ahí? La iglesia tiene poder de gobierno espiritual, nuestro poder está ahí y ese es nuestro mayor desenfoque. Es nuestro mayor desenfoque. Siguiente, por favor. Reconstruccionistas, estos van peor todavía porque van más allá, sostienen que la palabra deberá ser reconstruida en todas las áreas por el señorío de Cristo, en lo social, lo moral, lo político, lo judicial, pero también hablan de lo militar. Y allá esto ya los reconstruccionistas, lo mismo que el dominionismo, es la misma idea, solo que ya hasta los militares va a haber guerra y ya esa idea ya los musulmanes lo pueden encontrar, pero no en la iglesia cristiana. Si nosotros no vamos a conquistar el mundo tirando bombas, vamos a conquistar el mundo. Ellos quieren restaurar y reconstruir la ley. Y en esto, hermano, mire, es tan sutil el enemigo. En esto se infiltra en la iglesia por medio del judaísmo, de los que judaizan, quieren volver a la ley. Entonces ya hay hermanitos que no solo se han dejado la barba, sino que se están circuncidando. O sea, yo no tengo problema si usted quiere, si usted vaya mañana y circuncídese, no tengo problema, pero no es por ahí. Si usted quiere, está todo bien, pero no es por ahí. Entonces vamos a guardarla y ya empezamos a guardar la fiesta judía y ya hablamos medio, ya nos fuimos al hebreo y nos vamos al griego y empezamos ahí a hablar raro y ya empezar la fiesta judía, vamos a festejar la fiesta judía y ya, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ya cuando veo gente, cuando veo cristianos en el muro de los lamentos, sacándose fotos y metiendo papelitos con la oración, yo te lo sacaría con un patadazo de atrás, si no tienen ni idea dónde está. Si Dios te dice en la Biblia, nuevo pacto, entra con confianza al trono de la gracia y el tipo metiendo un papelito en el muro, como para agarrarlo de atrás, decía, ¿dónde? ¿Qué estás haciendo? No, pero estoy en Jerusalén. O sea, la Biblia habla de la Jerusalén celestial y de la Jerusalén terrenal. El enfoque de la iglesia es la Jerusalén celestial, no la terrenal. En la terrenal se están tirando bombas, esa no es la nuestra es la celestial. La iglesia tiene que entender esto, porque nosotros lo que entendamos es lo que vamos a gestionar. Y nosotros nos sentimos varos y fui a Jerusalén y me bauticé nuevamente en el Jordán. Qué bendición. Es una experiencia religiosa. Está bien, te sacaste fotos, pero es lo mismo que te bauticen en una pelopincho, pero tengas mentalidad de reino verdadero, porque en Jerusalén me bauticé en el Jordán y siento que soy más santo. O sea, déjeme decirle que la Iglesia Universal también trae agua del Jordán y si quiere tienen. Sale como 100 mangos la gota, pero tienen. ¿Veo? Es una mentalidad, para nosotros es una mentalidad, tenemos que romper eso, porque no es por ahí. Siguiente, por favor. Teología del reemplazo, también llamada teología de la suplantación o la teoría de la sustitución o supersesionismo. Ve que es el mismo concepto. Implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento cuyo argumento es que la actual relación con Dios de los cristianos reemplaza totalmente la relación que tenía en la nación de Israel. Esto, ¿sabe por qué se nos ha metido en la iglesia? Y mucho. Porque nosotros empezamos a traer la cultura de Israel y no somos la Israel de Dios. Está bien, si yo lo puedo decir así para lograr interpretar una escritura del antiguo pacto que revelada, pasada por la cruz, a mí me trae bendición. Pero yo no soy la Israel de Dios. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y nosotros pensamos que si metemos la danza hebrea y si metemos la ropa y si tocamos el shofar, ya estamos viviendo, ya lo profético se manifestó. Cuidado. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa?
no reemplazamos. Israel será vuelta a restaurar. No somos nosotros, nosotros somos los gentiles. Y el libro de Romanos dice que los judíos han sido enceguecidos en parte hasta que la totalidad de los gentiles logra entrar, y luego ellos serán restaurados. Como nación Dios le va a dar para los judíos. La segunda venida de Cristo para nosotros será la primera de ellos. Cuando venga Cristo, ellos van a decir: oh, llegó el Mesías, van a reconocer el mismo Mesías, ellos serán restaurados. Pero la primera de ellos, porque ellos la primera no la vieron, nosotros la vimos. La primera fue para nosotros, la segunda será para ellos. ¿Me está siguiendo hasta acá? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con el lenguaje, con la cultura, porque una cosa es cultura del reino, otra cosa es cultura judía. Entonces tenemos que pensar, estamos en el reino y vamos a buscar lo que no tenemos que ir a buscar. Se nos mete la mística, se nos mete el judaísmo. No es así, somos el cuerpo de Cristo, no practicamos una religión, estamos bajo el gobierno de un Dios extraordinario, que es Rey. Siguiente, por favor. Es el punto 2. El reino no es un proyecto de Dios para gobernar el sistema del mundo, no es gobierno natural, es gobierno espiritual. Tómenle nota. Número 3, siguiente. Este sistema está corrupto y no será redimido sino destruido. No es el nuevo gobierno mundial, por el contrario, delata al nuevo orden mundial. Si ustedes prestan atención, los presidentes del mundo están hablando de un nuevo orden mundial. El Papa también, ¿sí? Porque es parte de ese plan del nuevo orden mundial. La iglesia no debe ignorar esto. Están tomando carrera para la manifestación del anticristo junto con el falso profeta, que se supone que tiene su línea espiritual, y la iglesia tiene que saber esto. Esto no es ser místico, no es ser raro, no es ver el 666 por todos lados, no es ya está el anticristo. No se trata de eso, se trata de entender cuál es el plan del enemigo, que quiere una sola moneda, una sola religión, que quiere y nosotros como iglesia que tenemos que llevar otra línea de pensamiento. Esto lo tiene que saber la iglesia. Nosotros hace unos años atrás nos bombardearon tanto con la venida de Cristo, y que ya no venía, que el rapto, y que ya no había, que después cuando pasamos a la línea del reino fue todo lo contrario. Entonces y Cristo no viene, hermano, todavía no viene, tengo cosas para hacer y no va a venir. Entonces ya la iglesia no sabe si viene o no viene. ¿Está por venir o no está por venir? ¿Estamos en los últimos tiempos o no estamos en los últimos tiempos? El anticristo es Francisco. Porque siempre el papa que cambiaron, este es ¿no? La marca, la de la bestia, el 666, el microchip, en un momento era los barrales que tenían la mercadería, ¿se acuerda? Iba a comprar un paquete de yerba y dice 66, ahí está, la marca. ¿Sí o no? O sea, son ideas de pensamiento. Vayamos al 666 por todo el anticristo. Después el anticristo fue el arroba de internet, el arroba hotmail. Arroba era anticristo. Si ponés el arroba, eso es del diablo. O sea, es porque tratamos de encontrar algo, a ver si eso es falta de revelación, eso es espíritu de sospecha, pero no es discernimiento espiritual. Entonces la iglesia no tiene que funcionar por sospecha, tiene que funcionar por discernimiento, lograr leer los tiempos, lograr entender y tener cuidado con la escritura. Analizarlo, juzgarlo, debatirlo, hablarlo, porque hay mucha línea de pensamiento. Y por ejemplo, si usted me ha escuchado en la radio o en distintos eventos, usted se da cuenta que yo no hablo mucho de escatología. Pero no hablo mucho de escatología, no porque no tenga una idea formada, porque grandes teólogos difieren en conceptos. Yo tengo mi idea, pero yo no puedo venderle a usted mi idea escatológica cuando hay cosas que tienen que ver con una interpretación, pero no con algo claro, porque lo que está claro, lo que no está claro no lo puedo generar yo. No, porque esto es así, hermano. Y yo he escuchado cada uno que piensa que esto es así y la venden como si fuera, y el que escucha la compró, pero en realidad si yo quiero enseñar bien, te tengo que decir, mira, escatológicamente está esta línea de pensamiento, esta línea de pensamiento, esta línea de pensamiento. Yo no estoy, analice y juzgue. La enseñanza es abrirte el paraguas de esto es lo que se está diciendo, esto es lo que yo creo. Pero tenés que juzgar por la palabra, ¿ves? Porque ya muchos dieron fecha de cuándo venía Cristo, de que cómo era la venida. El rapto es milenialista, la venida de Cristo es tribulacionista, post-tribulacionista, antitribulacionista. O sea, viene antes viene o no viene. Cuando viene el rapto, ¿Él nos lleva o no? ¿O Él viene? O sea, el rapto es nos vamos, ¿sí o no?
Y que en cualquier momento nos viene a buscar. Y por otro lado decimos, el pronto viene. O sea, o viene o nos vamos. Nosotros no la sabemos aclarar a esa, ¿o no? No, lo que pasa es que viene, pero vienen dos veces. Porque la primera viene a buscarnos para llevarnos arriba y la segunda viene para traernos. ¿Y de dónde surgió eso? Entonces, si usted se va a la historia de dónde surgió eso, usted se da cuenta de dónde surge eso. Porque nosotros, si nos dijeron que es así, es así. Y nosotros decimos amén. Y tenemos que tener cuidado. Es tiempo de mucho engaño de las tinieblas. Y engaña no solamente a través de esa enseñanza, está engañando el enemigo, infiltrado en la iglesia, a través de falsas señales, de falsos milagros. Nosotros tenemos que estar, eso dijo el Señor que iba a venir. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a ver un tipo, si un tipo ora por alguien y se le estiró la pata, todo lo que dice después del estiramiento de pie, eso usted se lo cree. Oh, mirá cómo lo respalda el Señor. Sí, lo respaldó para estirar el pie, pero eso no significa que todo lo que diga el tipo está bien. Nosotros tenemos esa tendencia, fulano de tal, si es famoso, todo lo que dice está bien. No todo lo que dice está bien. Tengo que juzgar, tengo que analizar por la escritura, tengo que analizar, no se coma todo, sepa separar. Usted puede ir a un buen restaurante y usted ve que en un restaurante le trajeron un pedazo de vidrio en la comida y dice, no, pues este restaurante es de primero y con lo que cobran el plato yo me como todo. Te podés comer todo, tenés que apartar el vidrio. No importa cuánto te cobren el plato, usted tiene que identificar y decir esto no lo termino de comprender, voy a orar, Dios me tiene que mostrar esto a mí. Me tiene que traer convicción de que está claro el asunto, tiene que estar claro el asunto. El reino no es una religión más, por el contrario, el espíritu de religión ha sido el peor enemigo del reino. Acá estamos en conflicto nosotros. Nosotros mezclamos, porque el reino nos llegó después de religión a muchos. ¿Ve? Y pasó lo mismo que pasó en la época de Jesús. El peor enemigo de Jesús nunca fue Roma. El peor enemigo de Jesús fue los religiosos. Y nosotros aún así tenemos un montón de actitudes que tienen que ver con las liturgias religiosas y no tienen que ver con el reino. Muchas cosas. Adoraciones del reino. Canción puede ser religiosa. Cualquier religioso canta, los testigos de Jehová cantan, los mormones cantan. Cualquiera puede cantar, pero no cualquiera puede adorar. Es una línea muy finita, pues si nosotros pensamos que estamos cantando, estamos adorando, y a veces no. ¿Me está comprendiendo? Entonces tenemos que tener cuidado, porque a todos nos pasa que se nos mete una gota de religiosidad en algún lado. Y en algún lado usted se da cuenta que está orando con su listita, con sus repeticiones. Ya hasta Dios está cansado de escuchar esas oraciones que son, sí Señor, Padre, te veo, y sabe todo lo mismo que le dice, todo lo mismo. Dice, ¿cuándo vas a tirar la listita del almacén y me vas a hablar como si fuera tu padre? ¿Sí? Entonces a todos se nos metió, nos toqué al culto, porque yo voy al culto y me sentí mejor. Y a veces no se trata de que te sientas mejor, sino que entiendas qué es lo que estás haciendo acá esta noche. ¿Qué es lo que estás haciendo en una reunión? ¿En qué te equipa una reunión? ¿Ve? Entonces hay una cuota de religiosidad en todo, pero bueno, esa la vamos a ir sacando poco a poco. Siguiente, por favor. Vamos a ver 7 enemigos del reino. Número 1, el evangelio tradicional. Creen todo lo que Dios hizo, pero no lo que Dios puede hacer hoy. No creen en la sanidad, no creen en la liberación, no creen... Y esto es muy fuerte en muchos lados. Número 2, el evangelio futuro. Creen en la vida eterna y todas las promesas, pero son para el cielo. Tampoco es así. El reino, dijo una hermana hace un tiempo atrás, el reino es cuando yo entre al cielo. Para muchos es el día que yo voy a entrar al reino cuando me muera. ¿Y ahora qué vivo? ¿Cómo lo vivo ahora? Esto lo tenemos que entender este fin de semana, sí o sí. Número 3, el evangelio social. Procuran resolver los problemas con sus fuerzas y recursos. Hay que ayudar a la gente, hay que poner comedores, hay que ayudar. Tenemos que vivir mejor, pero en definitiva tampoco se está viviendo el reino. ¿Ve? Yo puedo ayudar a una persona, eso es parte del evangelio. Yo puedo ayudar a una persona, darle de comer a uno que tiene necesidad, conseguirle un colchón a una persona, resolver un problema económico a alguien, pero eso es parte de tu vida. O sea, Cristo un día te daba pan, no tenía problema, pero otro día si te tenía que mandar a morir, te mandaba a morir, como lo hizo con Pedro. ¿Ve? Yo tengo que interpretar que el reino no es mejorar solo la calidad de vida de las personas, porque eso es muy de la naturaleza carnal. Pero no es de la espiritual. Nosotros tenemos un evangelio que casi como que no nos gusta tener problemas. Si tenemos problemas, o el diablo está metido o algo estamos haciendo mal, y a veces no entendemos ni los procesos ni a dónde nos está llevando Dios. Porque si hay algo que no nos cierra a nosotros, es la vida de Pablo, por ejemplo.
Porque no entendemos ni los tiempos que vivió, ni la persecución que vivió, ni cómo Dios te puede llevar al tercer cielo, te muestra todos sus tesoros y después te agarran y te pegan 3 veces 49 azotes. Vos decís, pero ¿y dónde? ¿Cómo puede ser? Y naufragio y te pica la víbora y te engaña a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Hay historiadores judíos que dicen que Pablo tenía problemas, tenía deformada la nariz, le costaba respirar, tenía problemas en los ojos, todos de los golpes y los palazos que le habían pegado, estaba encorvado, tenía grandes problemas de dolor. Por eso él dice, mi presencia es débil, pero en mi carta él se sentía más seguro escribiendo y mandando un mensaje revelacional que hablando ante la gente, y muchos dicen que era por causa de su debilidad y su apariencia. Entonces vos lo ves con un tipo castigado a golpe por toda la vida. ¿A dónde te cierra la vida de reino? No, yo una vida de reino te tiene que salir de primera. ¿Todo bien? Restauración, bendición, abundancia, victoria, heladera 2 puertas, coche último modelo, casa 2 pisos. Y Pablo, pobre, no nos cierra por ningún lado, no nos cierra. Pero bueno, es porque hemos desvirtuado el mensaje. Siguiente. El evangelio de la conformidad. Enseñan a la gente resignación y conformarse. Bueno, hay que aguantársela. Y tampoco es por ahí. ¿Ves que es muy sutil? ¿Ves que es muy sutil, que se nos mete por un lado? O te terminás conformando a todo, o sé que algunas cosas tengo que pelear. Yo no me tengo que conformar con todo, me tengo que conformar con las cosas correctas. Todo lo que contribuye a mi propósito, me tengo que conformar, pero no me tengo que conformar con lo que no contribuye a mi propósito. El evangelio motivacional, motivan, entusiasma, pero no hay gobierno ni poder. Vamos, usted puede, va a alcanzar, vamos a conquistar, vamos a ganar, y vamos a poder. Diga puedo, digo alcanzo, digo llego, digo y salimos todos embalados y el lunes ya metió la pata, no sabe cómo pagar el alquiler. No tiene para pagar el almacén, pero el domingo salió encendido en fuego. Sí, vamos a poder, amén, aleluya, y no le funciona. ¿Y sí, por qué? Porque motivación es corta duración. O sea, vos motivás a una persona y arranca con todo hasta que le vino la desmotivación de un recibo de sueldo que le vino más bajo, de un recibo de impago de la luz que te vino el doble, ya perdió toda la motivación. Yo he visto gente motivada en un culto que cuando salió tenía la goma pinchada y perdió la motivación. Ya está. Ve que cortita la bocha, mira lo que le duró. Imagínese para aguantar hasta el lunes que viene y ya cuando salió afuera, ¿cómo puede ser? Ya perdió la motivación. Y dice el diablo, qué fácil le saco la motivación a el entusiasmo. Siguiente, por favor. El evangelio de la prosperidad. Piden y enseñan riqueza, pero no gobiernan a Mamón. Al contrario, son gobernados por Mamón. Porque es la guita, es la plata, y todo plata, todo repite. No, es parte. Es parte. Si vos estás bajo el gobierno de Dios, todo gobierno se va a beneficiar de un buen gobierno y todo el pueblo se va a perjudicar de un mal gobierno. Si te gobierna Dios, Dios te llevará por un camino de victoria donde todas las cosas irán creciendo, pasarás procesos, pero hay recursos que si son por causa del propósito necesario en tu vida vendrán. Pero no es prosperar por prosperar, ni pedir por pedir, ni recaudar por recaudar, ni tener lo mejor por tener lo mejor, porque eso es de reino y eso no es así. Perdóneme, no es así. Entonces usted sabe cuando hay algo que se pide y cuando Dios te va a dar, pero no puedo hacer, porque al final termina Mamón gobernando la iglesia. Y no es la idea. No puedo servir a dos señores. Si somos la iglesia no necesitamos plata, necesitamos a Dios. La plata es nuestro servidor, es nuestra esclava, pero no es la que nos tiene que manejar. Entonces sí hay que romper esa esclavitud. Sí Dios te pide, sí Dios te enseña a dar, sí Dios te trae multiplicación y abundancia, pero ese no es el fundamento del reino. 7. El evangelio de la religiosidad. Exigen, manipulan, intimidan, pero tampoco gobiernan. ¿Sí? Hay que hacer, miedo, temor, cuidado, amenaza, no te podés ir, no podés hacer, todo, te manipulan la vida, pero tampoco te dejan, eso tampoco es reino. Son los 7 peores enemigos del reino que ya los vamos a desarrollar. Siguiente. El reino no debe ser el medio por el cual perseguimos la prosperidad como un fin. La riqueza por sí misma no manifiesta el reino. Siguiente. El reino no es el medio para cumplir nuestros sueños, sino el propósito de Dios. Y acá es donde nosotros tenemos que despegar, porque lo contrario es humanismo. Y a nosotros nos enseñan a venir a la iglesia para que Dios nos resuelva los problemas, pero nosotros no le resolvemos los problemas a Dios. Yo tengo que pensar que a mí Dios me dio en una oportunidad de gracia y que por su gracia yo estoy en esta tierra. Si Dios me ha dado a mi talento y me ha dado algún don, es para resolver un problema a Dios. No es que Dios tenga problemas, es entre comillas. Dios puede resolver todo, pero hay necesidades que Dios las va a canalizar por medio de usted y por medio de mí, por medio de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo para la manifestación de la vida.
Entonces mi cuerpo, si mi mano funciona bien porque no tengo dolores, a mí me resuelve un problema. Quiero agua y me la sirvo sin ningún tipo de problema. Si mis manos no se movieran, yo no puedo resolver un problema. Quiero servirme agua, pero no tengo la capacidad. ¿Ve? Pero no es que Dios está para resolverme un problema a mí. No está, no pasa por ahí. Que Dios lo puede hacer, sí. Usted tiene un problema de enfermedad, Dios te puede sanar. Tener un problema de cautividad, Dios te puede liberar. Tener un problema en tu casa, Dios puede traer restauración. Pero no ese es el motivo, no ese es el centro, no ese es el objetivo. Eso es parte de un todo. Es una pieza que es parte del reino. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Bueno, siguiente, por favor. El reino no es el gobierno del hombre en la tierra, sino el gobierno de Dios a través del hombre. Esto es muy contundente lo que ve. El reino no es el gobierno del hombre. Gobernar, no es el gobierno del hombre. Hermano, no puede haber manifestación de reino si no hay gobierno de Dios sobre el hombre. El reino no es que yo gobierno, es que Dios me gobierna a mí. No es que yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer, es que Dios me dice a mí lo que tengo que hacer y lo escucho. El reino, una iglesia vive reino cuando es obediente a Dios, no es cuando hace que Dios se mueva conforme a lo que la iglesia quiera. La iglesia no hace mover el cielo, Dios hace mover la iglesia para que el cielo se mueva. ¿Me está comprendiendo? Dios nos trae a nosotros dirección para que nosotros actuemos. Y cuando nosotros actuamos, Dios obra a través de eso. Nuestras oraciones no son para decirle a Dios lo que yo quiero, sino que luego de haber interpretado lo que Dios quiera, yo lo puedo pedir y lo vea concretado. Por eso Jesús dice, pedí, si pedís conforme a la voluntad de Dios, te será hecho. No es para hacer lo que yo quiero ni recibir lo que quiero, es para nosotros estamos acá para hacer la voluntad del Rey, no para que el Rey haga la nuestra. ¿Me está comprendiendo la diferencia? Reino es gente gobernada, no es gente que gobierna. Y el que es gobernado puede gobernar. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Y el problema de Saúl es que perdió el gobierno de Dios. Y cuando Dios dejó de gobernarlo, Saúl no pudo gobernar. ¿Cuál fue la virtud de David? Que David era un hombre bajo el gobierno de Dios. Y por cuanto el Espíritu de Dios lo gobernó, David gobernó. Entonces David te venció un gigante, se puso la corona, venció a los filisteos, se sobrepuso a problemas, conquistó reino, hizo riqueza, pero porque estaba bajo gobierno. Saúl tuvo la misma capacidad porque el Espíritu de Dios le fue dado igual, pero cuando él perdió el gobierno de Dios sobre su vida, perdió la capacidad de gobernar, perdió el rumbo, terminó endemoniado, matando sacerdotes en contra de Dios, persiguiendo a David, porque perdió la brújula. ¿Ve? La brújula de un cristiano es el gobierno de Dios sobre tu vida. Ahí está el reino. Ahí está, no que yo fui al culto, no que me compré una Biblia. Nuestra capacidad para que las cosas en la vida nos funcionen, mi autoridad en esta tierra es proporcional al gobierno de Dios sobre mi vida. Decime cuánto Dios te gobierna y te diré cuál es tu autoridad. No, pero yo estuve haciendo guerra espiritual. Primera pregunta, ¿Dios te mandó? No, pues yo fui a la casa del hermano, estuve orando. ¿Dios te mandó? No, porque yo voy a abrir una iglesia en otra cuadra. ¿Dios te dijo? No, porque yo quiero ser pastor y quiero que me levante un ministerio. Dios te está promocionando. O sea, cuando Dios te pone algo es porque Dios está gobernando. Y si Dios gobierna una situación, la autoridad ya está sobre tu vida. Pero no es que yo voy a hacer algo para Dios. No. Es Dios haciendo algo, estableciendo, poniendo como quiere. El cuerpo se mueve porque la cabeza le dice qué tiene que hacer. Los miembros del cuerpo no le dicen a la cabeza. Es más, a mí me puede picar la oreja en este momento y si yo no le doy una orden a la mano de que haga así, aguantate la picazón. ¿Ha visto personas que no pueden mover sus brazos? Y empiezan, ayúdame, rascame la oreja. Alguien lo tiene que ayudar porque le pica, pero no, los brazos no reciben la orden de la cabeza. ¿Me está comprendiendo, verdad? Entonces, la virtud, la autoridad es que los miembros tienen que recibir primero la orden para ser efectivo y luego sí, poder complacerse. Siguiente. El reino no es gobierno de personas, sino de ambientes. Él le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, señoread y sojuzgar. No le está diciendo que va a gobernar gente. El gobierno de la gente, por eso el sistema en el cual nosotros vivimos es corrupto y es perverso, porque es un sistema de gente gobernando gente. En el reino de Dios no es gente gobernando gente, es Dios gobernando a la gente. Nosotros gobernamos ambiente. Un apóstol no gobierna gente. Nosotros no somos llamados, yo soy pastor, pero no gobierno gente.
Tengo una autoridad para decir a qué hora se va el culto, si vamos a hacer reunión de oración, para darle una directiva, pero yo no puedo gobernar a la gente. De hecho, hay gente a la que le digo que haga una cosa y hace otra. Eso es la clara evidencia de que yo no puedo gobernar gente. Un pastor no puede gobernar gente como un pastor natural no puede gobernar ovejas. Las puede conducir. De ahí a que las gobierne. ¿Me está comprendiendo? Entonces no puedo, porque no es el plan de Dios. Yo no estoy para gobernar. Yo puedo, o sea, acá el pastor tiene la autoridad. Yo vengo y me pongo bajo su autoridad. Él puede decir, hermano, mañana la reunión no se hace. Pero no es que nos gobierna todo. Él gobierna el ambiente y gobierna con la autoridad que Dios le puso sobre este lugar, sobre la congregación, y puede determinar. ¿Ve? El gobierno del mundo es gobierno de personas. El gobierno espiritual no gobierna gente, gobierna ambientes. Ya lo vamos a desarrollar. Siguiente. El reino no pretende el ecumenismo, por el contrario lo condena. Porque ahora como es el reino todo es lo mismo, cualquier camino te conduce a Roma. No, cualquiera no. Yo le voy a decir una cosa, muchos por causa del reino, de una nueva mentalidad apostólica, lo que buscan es libertad, porque ya no somos religiosos, y combaten la religiosidad con el libertinaje que termina siendo pecado. El reino te demanda más santidad todavía. Siguiente, por favor. El reino no desestima la consagración y la vida de santidad, sino que por el contrario la potencia. Es al revés. Yo he visto gente, yo no soy religioso, entonces habla como quiera, cuente los chistes que quiera, hace lo que quiere, va donde quiere, toma lo que quiera. Porque ahora yo puedo tomar vino, pero el tipo se toma un cajón. Como tengo libertad, entonces no pasa por ahí. Libertad no es hacer lo que yo quiero, libertad es hacer las cosas correctas. ¿Me está siguiendo, verdad? Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es reino. No, yo soy religioso. Claro, pensamos que santidad es ponerte determinada ropa o peinarte de determinada manera. Hoy comprendimos que no es así, pero tampoco vale todo. Hoy como que cualquiera, como yo no soy religioso, hago lo que quiero, digo lo que quiero, digo lo que quiero, miro lo que quiero, voy a donde quiero. No, cuidado, que no es así. Si vamos a manifestar el reino, no es así, al contrario, es mucho más estricto todavía. Siguiente. El reino no considera la salvación de toda la humanidad y mucho menos la de Satanás, porque eso es lo que algunos predican, que hasta el diablo se va a convertir. El diablo está condenado y va a seguir condenado. Cristo no murió en la cruz por el diablo, ni por los ángeles que pecaron, sino por el ser humano. Por eso se hizo hombre, no se hizo ángel. ¿Sí? Se hizo hombre para redimir al hombre. Y la salvación de toda la humanidad es una utopía de algunos que quieren salvar al mundo y salvar a todos. Dice la Biblia que no, que es al revés. Son menos los que se salvan que los que se pierden. Entonces, sintámonos privilegiados de estar acá. Compartamos el evangelio, pero Dios tiene el mundo bajo control y Dios nos encontró a nosotros no lo encontramos a Él. Deje de decir desde el día que yo acepté a Cristo, usted es un escogido, Dios te aceptó a vos y me aceptó a mí. Él me eligió a mí, yo no lo elegí a Él. Él me amó a mí primero, Él me dio luz a mí. Yo no es que vi luz y entré. Si vi luz y entré, porque Él me hizo entrar. Él me dio la vida. Siguiente, por favor. El reino no anula la venida de Cristo ni la sujeta dependencia de nuestras acciones. Muchos hablan de que lo que nosotros hagamos va a hacer que Cristo venga o que Cristo no venga. Solamente el Padre en su sola potestad sabe cuándo esto va a ser. Los tiempos los maneja Dios, no lo maneja la iglesia. No, si hacemos tal cosa, no. Los tiempos diga conmigo, los tiempos los maneja Dios. Bien, siguiente, por favor. Ya terminamos esta parte. El reino no establece la infalibilidad. Es decir, muchos que hoy dicen, Dios me dijo, miren, se ponen un escudo con el Dios me dijo. Como Dios le dijo, no puede decir más nada. Así dijo una hermana congregacional, yo venía en bicicleta y el Señor me dijo que no tengo que dar más los diezmos. Bueno, si el Señor te dijo, ¿qué le voy a decir? No, el Señor me dijo que me tengo que ir allá. ¿Y qué le voy a decir? El Señor me dijo que me tengo que ir allá. Y bueno, si el Señor te dijo, se terminó la discusión, ¿verdad? Muchos están usando el Señor me dijo para decir lo que Dios no dijo. Lo estamos haciendo decir a Dios muchas cosas que Dios nos dice. Hay un montón de profetas que dicen palabras que Dios no está diciendo, que profetizan a todo el mundo y Dios no está queriendo hablarle a todo el mundo. Son profetas donde van a querer decirle a cualquier persona lo que dice Dios, lo que dice Dios, lo que dice Dios, y Dios no lo está diciendo. La profecía tiene que ser juzgado. Pablo dice 1, 2, 3, profeticen, los demás juzguen. Si se cumple o no se cumple. Tengo todo anotado, todo lo que y hay veces que no importa quién te lo dijo, hay que ver cómo estaba ese día.
Porque la misma iglesia mete presión a un profeta de que tiene que profetizar. Si yo lo invité, le traje, le pagué el hotel y el pasaje, el tipo tiene que profetizar. ¿Y quién dijo que tiene que ser así? Queremos hacer profetizar a todo el mundo, hermano. Todos van a profetizar. Profetizar a que tenés al lado. Profetizar a que tenés al lado. Profetizar es decir algo que Dios me dijo. El profeta no es la boca de Dios, es primero la oreja. Porque por boca habla cualquiera, pero por oír lo que tengo que hablar es lo que oí, es lo que recibí. Profetizar a que tenés al lado. Así te dice el Señor. Dios está contigo, Dios te dará fuerza, Dios te está bien, si está en la Biblia. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes, te intimide. Así te dice Jehová. Y nosotros nos reemocionamos con esas cosas. Pero tengan cuidado porque no es tan así. Tiene que haber una certeza. No le puedo decir a una persona que a veces no está bien ni espiritualmente profetizar a que tener al lado. Y a veces el tipo, carnal, no enganchó una, no tiene el espíritu y vos le haces decir lo que Dios, y así te dice el Señor, bueno, te va a ir bien, y eso no es profetizar, ese es un deseo tuyo. Profetizar es decir una palabra que Dios te dice que tenés que decir. Si no, silencio, no diga Dios me dijo, no te dijo Dios, decí que decís vos. Hermano, te deseo que te vaya bien, ojalá que Dios te dé, que Dios te rebendiga, te multiplique, es un deseo mío. Recibilo porque si soy ungido te va a hacer bien, pero no es que te lo está diciendo Dios. Hasta Pablo mismo dice, esto lo digo yo, no Dios. Nosotros todos lo dijo, así te dice el Señor. Ay, uno escucha cada cosa. Mire, siguiente por favor. El reino no anula las adversidades naturales, físicas, familiares, etc. El reino no contempla que todo nos saldrá bien. Tenemos un drama con esto, ¿viste? Si es de reino, me tiene que salir bien. Y yo le puedo decir que a veces por causa del reino es al revés. A veces te tiene que salir mal. Perdóneme que ya se lo voy a explicar. Siguiente y última. El reino no se manifiesta solo por los dones espirituales, porque algunos dicen, es poder del reino. Es poder, estamos en el poder sobrenatural del reino. Mire, para nosotros es sobrenatural, para Dios es natural. Ya con eso arrancamos mal. Los milagros son milagros para nosotros, pero no para Dios. Ya cuando una vez tiré, los milagros no existen, ya me miraron como yo, pastor, ¿cómo que los milagros no existen? Es que para Dios no existe un milagro, porque para Dios no es un problema hacer cosas que para Él son fáciles de hacer. Por eso yo le di un ejemplo que me surgió en ese momento. Y si Él me pidiera a mí 50 pesos, yo le doy 50 pesos. No es un milagro. Si yo lo tengo en la billetera. Ahora, para Él puede ser un milagro porque vino sin nada y de pronto necesitaba porque esta noche y Dios me proveyó. Pero para mí no es un milagro. Si lo tenía en la billetera. Ahora, si Él me pidiera ahora $1.000.000, sería un milagro. Que los tenga y que se los dé. ¿Verdad? Entonces para Dios no es difícil darte lo que tiene Él si Dios es Dios. Qué milagro difícil me pidió.